Hay 46 personas conectadas. Vamos a dar unos minutos para ver que se puedan incorporar un poco más de los compañeros y proseguimos con el tema para el día de hoy. Hoy vamos a ver algunas definiciones en cuanto a la prueba y vamos a abarcar el objeto de la prueba para que ustedes puedan poner en su asistencia, ¿verdad? Que puedan marcar directamente qué es la prueba o el objeto de la prueba. Déjenme comentarles que he estado revisando ahí los trabajos que enviaron. Por el momento la mayoría tienen enviados sus trabajos, ¿verdad? Hay algunos que son muy pocos, la verdad, los que no han enviado hasta el momento el documento de que estaba para el día de ayer. No sé qué habrá pasado, si ya no van a seguir con el curso o si tendrán alguna dificultad. Como les digo, son muy pocos, ¿verdad? No, la mayoría lo envió. Entonces, si hay alguno que tenga algún problema, que me lo pueda hacer saber, por favor. Bueno, entonces, compañeros, vamos ustedes tienen su material que les compartimos el día de ayer del libro de Hugo, referente al derecho probatorio. Y nos podemos ubicar en la página 31. Me avisan si lo tienen por ahí, compañeros. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Robin. Bueno, vamos a proseguir con la lectura, compañeros. Vamos a abarcar un poco de este material para que podamos seguir. Tal vez ustedes me pueden ir siguiendo ahí con la lectura, ya sea a través de su aparato móvil o bien si lo tienen ahí en su computadora. El derecho probatorio constituye un eficiente mecanismo de protección a los derechos humanos constitucionales protegidos, pues su filosofía y reglamentación se inspira en estos, y por ello, como veremos, en esta obra resguarda el derecho a la no autoincriminación, el derecho a la confrontación, que establece que directamente ninguna persona puede declarar en contra de sí mismo, el derecho a la confrontación en cuanto a lo que establece el principio del contradictorio. Esto a través de una contrainterrogación a ser juzgado por el juez independiente en un procedimiento previamente establecido. Volvemos otra vez a las garantías como tal, que no se deben de violentar. Asimismo, guarda una estrecha relación con el ordenamiento procesal penal, pues mientras el segundo se ocupa de normar todos los procedimientos que permiten entablar una litis y llegar a un juicio sobre determinado asunto, el primero regula todas las normas que permiten admitir evidencia, presentarla, utilizarla y valorarla, a fin de llegar a una decisión sobre la cuestión sometida a un litigio. De acuerdo a nuestro caso, número 1, Pedro dio muerte a Luis por un conflicto de carácter pasional. El derecho procesal delimitará, por ejemplo, quién es el órgano encargado de perseguir criminalmente dicho delito. En nuestro caso, el Ministerio Público, que deberá constituirse a la escena del crimen y, dirigiendo a la policía y su equipo de trabajo, deberá proteger dicha escena del crimen y recabar todas aquellas evidencias que encuentren el mismo. Tal el caso, por ejemplo, las ojivas, cascabillos, el arma homicida, huellas dactilares, etcétera. Dictará lo referente a las facultades que este órgano posea para cerrar el lugar, entrar al mismo, evitar que entren otras personas y, en fin, toda una serie de procedimientos que deben de cumplirse para este tipo de casos. A fin de garantizar la legalidad de tales medios, el derecho probatorio, en cambio, utiliza la admisibilidad de esa prueba, su legalidad, la cadena de custodia, su idoneidad para probar los extremos que se pretendan comprobar con los mismos, la forma de su presentación en el juicio y la valoración que debe asignársele a cada uno. Entendemos entonces, compañeros, en cuanto a lo que establece, en cuanto a procedimientos que deben de cumplirse,
Y en cuanto al derecho probatorio, que estudia la admisibilidad de esa prueba. ¿Por qué va a estudiar el derecho probatorio la admisibilidad de la prueba? Porque directamente hay momentos procesales oportunos para poder ofrecer la prueba en cuanto a una cadena de custodia que sabemos previamente que se debe de hacer valer y aportar directamente elementos probatorios que sí tengan en su situación la admisibilidad para esa prueba y la legalidad como tal, que sea oportuna. Su idoneidad para probar los extremos que se pretendan comprobar en los mismos casos, la forma de su presentación en juicio y la valoración que debe asignársele a cada uno. Es por el caso que vimos el día de ayer en cuanto a la valoración, en cuanto a la prueba que va a ser admisible, la prueba que va a ser abundante, es pertinente, y la prueba directamente que no se va a tomar en consideración. Es por ello que normalmente cuando en un estado como Guatemala, de raíces culturales inquisitivas, podemos observar, compañeros, que directamente nuestras raíces culturales se manifiestan aunque hemos venido a través de un procedimiento o directamente un sistema inquisitivo, en el cual directamente, como ustedes ya bien estudiaron, ustedes ya saben cuál es la diferencia entre el procedimiento inquisitivo, procedimiento acusatorio y un procedimiento mixto. Entonces, partiendo de esas ideas, ustedes saben de que a través del sistema inquisitivo se le eran violentadas todos sus derechos, sus normas directamente a las personas que estaban siendo sindicadas de algún hecho delictivo, porque estaban a merced de una persona que había llevado a cabo la investigación, una persona directamente que realizaba una acusación y una persona que directamente tenía en su poder decidir si esa persona se quedaba en prisión o se le otorgaba una libertad como tal. ¿Qué pasaría, compañeros, si un juez llega a realizar su resolución, ya sea su sentencia, en hechos que directamente él cree o supone que la persona pudo haberlos cometido, directamente porque tal vez estaba mal vestido, porque directamente sus rasgos físicos él cree que puede ser una persona agresiva, porque directamente él analiza de que esta persona sí fue la que cometió el hecho, cuando directamente se le pudo haber llevado a cabo un procedimiento establecido como ahora, basándose en las formas del proceso, con una acusación formal y todas las etapas del proceso. ¿Se violentaban o no, compañeros, esas garantías constitucionales? ¿Alguien me puede aportar algo, compañeros, en cuanto a ese sistema inquisitivo? Sin pena, compañeros. Hoy no andan participativos. Vamos a tomar a alguien aquí al azar que nos pueda Disculpe, compartir. disculpe, licenciado, eso no se daba cuando era la tortura, ¿no? Sí, sí, compañero, recordemos de que a través de conforme el derecho ha ido cambiando directamente ante las situaciones de la historia, recordábamos directamente cómo era el proceso de la Inquisición, ¿verdad? Cuando las personas directamente no querían aceptar, en dado caso, al Evangelio, a Jesucristo, la iglesia, por en ciertos momentos, realizaba torturas con tal de sacarles la verdad, como supuestamente creían ellos, de que en el nombre de Dios ellos iban a confesar. Y si ellos guardaban el silencio, directamente no confesaban, se les torturaba. Ustedes no sé si recuerdan que han encontrado cuartos en donde hay máquinas directamente de la antigüedad que utilizaban para hacer ese tipo de torturas, ¿verdad? Entonces, sometidos a ese procedimiento directamente, las personas eran vetadas de sus derechos, ¿verdad? Directamente una detención en contra de su voluntad, la tortura, ¿verdad? El plagio, secuestro, la situación de darle muerte a las personas extrajudicialmente, o sea, había muchas situaciones de que en nuestro ordenamiento jurídico ahora ya están plasmadas, ¿sí, Kevin? Licenciado, como usted lo indicaba, bueno, en el sistema inquisitivo, el juez era quien investigaba de oficio, realizaba la investigación, él resolvía conforme a su criterio.
en el sistema inquisitivo pues se violentaban los derechos de la persona, tanto como principio de la presunción de inocencia, publicidad del proceso, varias garantías constitucionales eran violentadas en este sistema, ya que el juez era el encargado de investigar, acusar y juzgar. Entonces todos esos principios que ahora tenemos pues no eran garante para la persona acusada en este caso. Así es, Kevin, gracias. Sí, definitivamente, al punto que vamos a querer llegar es el siguiente, que pasar de una situación inquisitiva en la que los jueces tienen el control, y recordemos que hay jueces que todavía vienen de ese tiempo y que todavía están ejerciendo como tal en los juzgados. Entonces, venir y cambiarles esa ideología o esa perspectiva, cómo ellos venían realizando sus funciones, es complicado, porque ellos aún siguen ejerciendo ese sistema inquisitivo. Ha sido complejo porque quedaron con aquel cassette directamente de que quieren hacer las cosas con su antojo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que aplicar nuestras herramientas como abogados. Muy bien, mencionaba el compañero Kevin, ¿verdad? La presunción de inocencia, el debido proceso. Si nosotros observamos directamente que se están violentando directamente las formas del proceso, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que se dio en cierto momento en una audiencia. Estábamos en una audiencia, el juez le solicité directamente que en ese momento no se llevara a cabo la primera declaración, porque al sindicado era un tiempo en el cual no había pasado demasiado tiempo como tal y no se había podido poner en contacto con sus familiares, esto para poder acreditar un arraigo y como tal desvanecer el peligro de fuga en la localización a la averiguación de la verdad. Pero el juez, entre su situación, él me dice de que no, que de una vez hay que verla directamente por la situación de la economía procesal, cuando directamente este es un derecho que tiene toda persona. Si el delito al cual se le iba a imputar, como tal, gozaba de medida sustitutiva, se podía hacer en ese momento el motivo de su detención y con ese interrumpir el plazo constitucional, ¿verdad? Estableciendo directamente que el plazo constitucional habíamos fijado que habían dos plazos en la Constitución, el que establece el artículo 6, que dice 6 horas ante la Policía Nacional Civil y 24 horas, que es el del artículo 9. Entonces, en total directamente son 24 horas para que se ponga una persona a disposición del juez. La situación es de que si ya pasaron 6 horas detenidos con la Policía Nacional Civil, solo quedan 18 horas. Entonces, ustedes tienen que jugar con esos plazos, ¿verdad? Que no sean más de las 24 horas. Pueden ser menos, no más, porque si ya son más directamente, ahí ya se está violentando, ¿verdad? Entonces, ustedes se tienen que basar, señor juez, ¿cómo va a ser posible que mi patrocinado lleve ya más de 24 horas directamente detenido? Está sufriendo vejámenes, plantear su exhibición personal, ¿verdad? De cajón. Entonces, en esta audiencia directamente el juez estaba haciéndose de una forma inquisitiva, porque directamente el Ministerio Público no había hecho ni la acusación. El juez no sabía directamente qué era lo que iba a imputar el Ministerio Público. Otra situación, y yo se le hice ver al juez, que viene el Ministerio Público y le dice, señor juez, ya estábamos en audiencia. Mire, disculpe que no traje unos documentos de la carpeta. ¿Las puedo ir a traer? Viene y el juez le da permiso para ir a traerlas. ¿Ustedes creen de que a ella se violentó algo? La cadena de custodia, Lico. Sí, la cadena de custodia. ¿Cómo vamos a incorporar los elementos de prueba directamente ya para un futuro proceso? Muy bien, Diego. ¿Alguien más, compañeros? Bueno, en cuanto a qué se violentó ahí, compañeros, la hiperactividad. No se pueden contrariar las formas del proceso, ¿sí o no? El debido proceso.
O sea, Es debido proceso. se violenta el debido proceso, ya que todo debe ir conforme a la ley. Al momento de él olvidar documentos, pues ya, por decirlo así, ya no tendrían por qué entrar si no los llevó en el momento en que se va a celebrar la audiencia. Así es, compañero. Directamente ahí ya se estaba violentando el debido proceso. Ya se le estaban violentando sus garantías constitucionales, ¿verdad? Su derecho de defensa también. O sea, hay muchas situaciones en las cuales, si nosotros permitimos que pasen esas cosas y no las hacemos ver, definitivamente está en riesgo, como les digo, la libertad de nuestro cliente. Y nosotros directamente vamos a tener la responsabilidad y el cliente está ahí. El cliente está en la audiencia. ¿Y qué le vamos a decir después? Ay, fíjese que se me olvidó. Dice que no me recordé, es que ese artículo ya no lo sabía. No va. Licenciado, en este caso, supongamos que la audiencia ya estaba fijada, o sea, ya tenía su hora. Entonces aquí también se violentaría la continuidad de la continuidad, porque le estaría dando un tiempo para ir a traer pues documentación. Sería el artículo 19 del Código Procesal Penal, la continuidad del proceso. Ah, sí, ahí estás, ahí vamos. Interrumpirse. Así Y es, aquí así es. se está interrumpiendo y suspendiendo el proceso, la audiencia por un determinado plazo en el que él va a ir a traer la documentación, ya estaría violentando esa continuidad. Así es, compañero, porque directamente no se pueden contrariar las formas del proceso. Como bien lo habíamos establecido, ¿verdad? En el artículo 81-82 vamos a observar directamente del Código Procesal Penal las formas en que se va a llevar a cabo una audiencia. ¿Ya? Y ustedes van a observar que directamente, que ya sea una etapa intermedia, una audiencia de un debate prácticamente lleva casi las mismas incidencias de lo que establece ese artículo, del 81 y el 82. Entonces, no pueden contrariarse directamente las formas del proceso, porque directamente ahí estaríamos ante una imperatividad y el juez está violentando directamente esas normas. Entonces, ¿qué tenemos que hacerle saber al juez? Señor juez, directamente no se pueden violentar las normas, porque ya directamente hay una base para poder llevar a cabo la audiencia. De esa forma se están contrariando. Entonces yo cuando le hago ver eso al juez, directamente se molesta, pero como ya no tuvo otra forma de poder hacer saber, ya me dice, señor abogado, se le va a hacer saber el motivo de su detención, ¿verdad? Pero porque él directamente ya se había dado cuenta de que yo ya estaba directamente ante la situación de entrada en la controversia de esto, ¿verdad? Entonces, licenciado, y en este caso, aparte de la exhibición personal, pues también se podía interponer la desobediencia de la autoridad, que en este caso sería la desobediencia del juez en caso a los fines del proceso que él está violentando, que se impone en el artículo 92 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal. Sí, sí lo puedes hacer, compañero, que se puede. La situación es hasta dónde vas a poder permitirlo, porque directamente ante la situación del juez ahí adentro también, en cierto modo, pues que les digo, en cierto modo el juez tiene un control ahí en la audiencia. Entonces definitivamente uno como abogado quiere hacer y decir, bueno, esto y esto y esto. El problema es hasta dónde te va a dejar y que te vaya a resolver. Porque imagínate también, puede ser la situación que te vaya a certificar, por decir directamente que estás contrariando y que estás haciendo, y en eso se hace un proceso. Pero acá lo procedente es asentar la protesta, ¿verdad? Y ustedes basarse, señor juez, siento mi formal protesta porque se está violentando el debido proceso, la imperatividad de la ley, y directamente no podemos contrariar las formas ni las diligencias de la audiencia, del proceso, ¿verdad? Entonces ahí ya queda sentado en audio. ¿Por qué es que están protestando? Porque ustedes no están conformes directamente a lo que se está llevando a cabo en la audiencia. ¿Me entienden ahí, compañeros? Porque directamente, si nosotros entramos a atacar y, como por decirles, a poner los guantes de box con el juez, en cierto modo también nos puede perjudicar. O sea, tenemos que también ir acordes para que no vayamos a tener también una situación posterior complicada, ¿va? Porque en cierto modo, como les digo, podemos resultar con situaciones que nos van a perjudicar, ¿verdad? Tenemos que ser astutos. ¿Cómo pedir en cuanto a la ley? Para que directamente él sea llamado y diga, bueno,
es cierto, bueno, aquí me equivoqué. Por ejemplo, vamos a darle lectura al artículo 267 del Código Procesal Penal. ¿Alguien que le pueda dar lectura, compañeros? Artículo 267, comunicación. Cuando el imputado sea aprendido, será informado acerca del hecho que se le atribuye y de la autoridad que ha ordenado su detención o cuya disposición se consigne. Va. Este artículo, compañeros, es el que se refiere al motivo de la detención. Este es el que nos debemos de basar directamente cuando podamos solicitar un plazo para acreditar documentos de arraigo. Porque acá se le hace saber y se le informa acerca del hecho que se le atribuye y la autoridad que ha ordenado su detención o cuya disposición se consigne. Ejemplo, una orden de aprehensión girada por orden de juez competente y lo detienen, directamente le hacen el alto y lo identifican que tiene una orden de aprehensión, lo van a poner ante autoridad competente, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar si al momento de ponerlo, por ejemplo, lo detienen, lo llevan a torre de tribunales, pero quien giró la orden de aprehensión es el juzgado octavo, o por ejemplo el juzgado de narcoactividad? Al momento que lo llevan, ya va a vencer el plazo directamente a las 24 horas, pero como no está a la vista directamente en la carpeta, directamente judicial, para que puedan hacerle la imputación objetiva, no se puede llevar a cabo la primera declaración. ¿Sí o no, compañeros? Aquí estaríamos en un caso de incompetencia. Podríamos estar ante una, sí. Por ejemplo, acá ahorita vamos a llegar a la situación. Vamos a llegar a ese punto, ok, muy bien. Pero la situación es de que, miren, pues como ya va a vencer el plazo constitucional de las 24 horas, definitivamente se tiene que poner ante juez competente. Pero ¿quiénes van a conocer directamente ahí? Porque están de turno, juzgado de paz y juzgado de primera instancia de turno. Por ejemplo, sea un delito en caso de extorsión, juzgado de primera instancia va a conocer. Entonces, nosotros le manifestamos al señor juez, en virtud de que fue girada una orden de aprehensión por el juzgado tercero de delitos de extorsión, y en este caso no se encuentra la carpeta judicial, le solicito, y como directamente usted no es quien puede conocer, conforme al artículo 56, se inhiba de continuar conociendo y que decline su competencia, y que en este momento se le haga saber únicamente el motivo de su detención, en cierto caso que se interrumpa el plazo constitucional conforme al artículo 6 y 9 de la Constitución Política, artículo 12 de la Constitución y artículo 14. Y le hacemos referencia al artículo 257 por la orden de aprehensión. Vamos a darle lectura al artículo 56, compañeros. Cuerpo legal, Código Procesal Penal. Artículo 56, medios de promoción. El Ministerio Público y cualquiera de las partes podrán promover una cuestión de competencia por inhibitoria ante el tribunal al cual consideran competente o por declinatoria ante el que tramita el procedimiento y al cual consideran incompetente. Sin perjuicio de la facultad del tribunal de examinar de oficio su propia competencia, quien utilice alguno de estos medios no podrá abandonarlo para recurrir al otro, ni emplearlo sucesiva o simultáneamente. Al promover la cuestión, quien la propone deberá expresar como requisito para que se admita la solicitud que no ha utilizado el otro medio. Si resultare lo contrario, aunque la cuestión se resuelva según su pedido o fuere abandonada, será condenado en costas. Gracias, Kevin. Entonces, como directamente mencionó el compañero Kevin, sí, directamente hay una competencia, porque directamente el juez que en este caso está conociendo no es directamente su competencia para conocer. Entonces, definitivamente, y conforme el principio de juez natural, se le solicita directamente que decline su competencia, que se inhiba de continuar conociendo y que reprograme la audiencia para el día de mañana. En todo caso, hoy estamos, ¿qué? 13, mañana 14, para que la persona que en eso baje en el expediente y directamente se interrumpa el plazo constitucional. Porque si no, directamente estaríamos ante una inconstitucionalidad, directamente estaríamos ante la violación de garantías constitucionales en cuanto al defendido, ¿verdad? Entonces ahí ustedes ya me imagino que hoy sí pueden tener ya claro directamente
las incidencias, ¿verdad? Porque no sé si ustedes sabían eso directamente o si ustedes decían, bueno, se va a llevar a cabo una primera declaración y sí o sí se tienen que llevar. Entonces, también tenemos que ver que hay presupuestos de que obligan a que no se lleven en ese momento. ¿Tienen dudas hasta el momento, compañeros? Licenciado, solo para agregar respecto a la incompetencia, podríamos Sí. ver también el artículo 294 donde se encuentran las excepciones y el Ahí artículo está. 312 donde se encuentra la incompetencia. Gracias, compañero. Te agradezco. Sí, entonces, por ejemplo, ¿verdad? En ese momento de que ustedes lleven a cabo esa situación de expresarle al juez, se pueden también argumentar en los artículos que ha mencionado el compañero, ¿verdad? Que son directamente en cuanto a la competencia. Otra situación, compañeros, creo que ya les van a subir su asistencia. Vamos a seguir en cuanto a lo que estábamos del material, porque si no, no vamos a poder también abarcar directamente todos los temas. Yo he abarcado directamente temas un poco más amplios. El motivo es porque ustedes ya en cierto momento van a estar en el ejercicio profesional y a mí me interesa directamente que ustedes sepan qué hay que hacer en la calle, ¿verdad? Yo necesito que ustedes salgan preparados para que cuando estén ya en una audiencia no vayan a tener el temor de cómo actuar, ¿verdad? Yo sé que van a ser muy buenos profesionales. Entonces, yo lo que les he venido dando son temas directamente de la vida real, ¿verdad? Entonces, vamos a proseguir, compañeros. Alguien que me pueda ayudar a la lectura, en donde sigue en la página 33, el proceso penal y la prueba. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Henry. Mucho gusto. El proceso penal y la prueba. En un sentido lato, prueba es todo aquel testimonio o cosa que al ser incorporado al debate nos permitirá extraer la información suficiente que logre la convicción del juez o del tribunal, de la forma como ocurrieron los hechos dentro del acto ilícito que se investiga, pues en esa audiencia en la que se estará determinando la culpabilidad o no culpabilidad del sindicado. Ahora bien, esta circunstancia no obsta a que desde el inicio del proceso se le asigne determinado valor probatorio a estos datos que se van obteniendo. Desde el conocimiento y la investigación del delito de suyo, si no se les diera valor probatorio alguno. Sería imposible ligar a una persona a una investigación criminal, pues si se observa detenidamente, la Constitución guatemalteca establece en sus artículos 5, 6, 7 y 8 que las personas son libres de hacer lo que la ley no prohíbe y que nadie puede ser detenido sino por causa del delito o falta por orden judicial, salvo el caso de delito flagrante y que se le debe notificar el motivo de su detención. Esto implica en el caso de detención por orden judicial que Una previa, compañero. Una previa, compañero. Acá podemos observar cuando se le hace saber el motivo de su detención y directamente por orden judicial. Lo que les decía, ¿verdad? En el delito de aprehensión, cuando está una orden de aprehensión girada, ¿verdad? Y directamente detienen a la persona y lo identifican directamente, ven de que tiene una orden de aprehensión y lo ponen ante autoridad competente, ¿verdad? Entonces ahí es donde se le hace saber el motivo de detención, porque muchas veces ustedes se van a dar cuenta de que es difícil tratar de llegar directamente a la audiencia ya con todos los documentos de arraigo. Hay personas de que vienen de los departamentos, por ejemplo, de Quiché. ¿Cuándo nos va a dar tiempo de agarrar y ir a traer documentos? Por ejemplo, el DPI no lo tiene acá, lo tiene allá. Entonces, por eso es la situación, ¿verdad? Que nosotros tenemos que acreditar esos documentos de arraigo para poder favorecer que le otorguen medidas sustitutivas. Porque sería un error, nosotros como abogados, confiarnos y decir, bueno, sale por falta de mérito. Pero si no le dan la falta de mérito, ¿qué va a pasar cuando llegue al momento de las medidas de coerción? Y directamente cuando el juez y la fiscalía impute y diga, no, señor juez, directamente hasta el momento no tengo documentos para acreditar arraigo y no se desvanece el peligro de fuga, no se puede determinar el peligro de la obstaculización de la averiguación de la verdad. Y la ley es clara, directamente la ley nos obliga a que si vamos a solicitar medidas sustitutivas, se deben de desvanecer esos dos presupuestos establecidos en el artículo 262
y 263 del Código Procesal Penal. Ahí ustedes van a establecer esos dos presupuestos, el peligro de fuga. ¿Cómo vamos a desvanecer el peligro de fuga, compañeros? A través de un recibo original, ya sea de agua, energía eléctrica, y que coincida también con la dirección que va a manifestar nuestro patrocinado. Porque imagínense él al momento que le piden sus generales, como lo establece el artículo 81, y cuando el juez le pregunte, mire usted dónde vive, él dice, fíjese que yo vivo ahí en la zona 6 de la capital, Chinao, tal y tal, dirección tal. Y nosotros venimos y le presentamos un recibo de energía eléctrica de la zona 18. O sea, van a decir, no, este cuate me quiere engañar, ¿va? Sí, perdón, sí, Tatiana. No, licenciado, disculpe, se me activó el micrófono. Gracias. ¿Verdad? Entonces, tenemos nosotros que leer también qué documentos nos llevan los familiares, ¿va? Porque no solo por entrar rápido, corramos, va, y le damos otra dirección, otra que no es, nosotros mismos vamos a hacer de que nuestro patrocinado se quede ahí una vez preso, ¿va? Entonces, el peligro de la obstaculización también es muy importante, compañeros, en cuanto a poder evidenciar de que no va a haber una obstaculización a esa averiguación de la verdad, ¿verdad? Licenciado, aquí lo que estaríamos haciendo es como que solicitando las medidas precautorias, o sea, se entra una audiencia de solicitación de medidas precautorias. Son el artículo 124, numeral 4, 278, 280 del Código Procesal Penal. Sí, lo que pasa es de que recordate que en el artículo 264 del Código Procesal Penal, ahí vamos a poder encontrar directamente las medidas sustitutivas para que no guarde prisión una persona. Si logramos desvanecer esos presupuestos de la situación del obstáculo a la averiguación de la verdad y directamente el peligro de fuga, le podemos solicitar al juez, ¿verdad? Que a cambio de guardar una prisión preventiva, se le otorguen esas medidas. Las otras directamente se podrían dar en cuanto, las vamos a analizar, pero vamos ahorita al 264, procesal penal. Artículo 264, sustitución. Siempre que el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad pueda ser razonablemente evitado. Una previa, que ahí desde en el primer párrafo vamos a encontrar los dos presupuestos: peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad, ¿ya? Para que lo puedan ustedes tener presentes. Continúa, por favor. Obstaculización para la averiguación de la verdad puede ser razonablemente evitado por aplicación de otra medida menos grave para el imputado. El juez o tribunal competente de oficio podrá imponerle alguna o varias de las medidas siguientes. Número 1, el arresto domiciliario en su propio domicilio o residencia o en custodia de otra persona, sin vigilancia alguna o con la que el tribunal disponga. Una previa, Kevin. Bueno, ¿por qué yo les menciono directamente que para desvanecer el peligro de fuga vamos a acreditarlo directamente con un recibo de energía eléctrica o de agua? ¿Por qué? Porque aquí en el numeral 1 dice arresto domiciliario en su propio domicilio o residencia. Y si nosotros acreditamos con ese recibo de que nuestro patrocinado vive ahí, estamos de ese modo desvirtuando directamente o estamos evidenciando que nuestro patrocinado vive ahí. Sí, Mercedes, ¿quién tiene la palabra? Sí, licenciado, buenas tardes. Disculpe, es que fíjese que yo ingresé unos minutos tarde y no escuché el tema del día de hoy. Claro, compañera. Hoy estamos definiendo lo que es la prueba y el objeto de la prueba. Gracias, Lic. Gracias. Ya ahorita vamos a entrar a ese tema directamente. Entonces, licenciado, compañero, en este caso del inciso 1, se toma por arresto telemático, o sea, como ahora están estos aparatitos desde el 1 de junio. Ahorita salió esta nueva situación del control telemático, ¿va? Que era muy mencionado directamente como una medida, pero hasta ahorita es que la están implementando. ¿Saben cuál es el problema de esto? De que cuánto vale cada aparato. ¿Y ustedes creen de que personas de escasos recursos van a poder garantizar de que
puedan proporcionarles ese aparato, si directamente el Estado debería de proporcionarlo de forma gratuita. Entonces ahí prácticamente ya le están privando su libertad. Porque imagínense, le dicen, bueno, el aparato de control telemático para poder adquirirlo tiene un costo de 1,000 quetzales. Mejor que le pongan una caución económica de 300 quetzales y que salga. 1,500 creo que cuesta, licenciado. Vaya vez, o sea, hay situaciones, yo no sé, miren compañeros, no sé qué pasa. Y estos 1,500 son mensuales. Mensuales, vaya vez. Entonces, compañeros, yo no sé qué están pensando nuestros legisladores o qué onda, porque si directamente es para beneficiar a las personas, para poder, evitar el hacinamiento en las cárceles, ¿verdad? Porque directamente entran más personas a las cárceles, tiene más gasto directamente el Estado. Otra situación, compañeros, allá adentro no es bonito. Yo no sé quiénes han tenido la posibilidad de ir algún día. Qué horrible, ¿verdad? Ahí que vayan a ir a encontrar buenas costumbres o buenas situaciones, nada que ver. O sea, es mejor evitar que una persona entre a esos lugares, ¿verdad? Para poder garantizar, para que sirva más a la sociedad, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de ideas, ¿creen ustedes de que va a tener, pongamos un caso, si alguno de nosotros cayera detenido, yo creo que pagar 1,500 quetzales mensuales por ese aparato, a nadie le va a traer cuenta, ni mucho menos va a tener la capacidad tan fácil de pagarlo, ante una situación de un salario mínimo que es de 3,300 quetzales, si no estoy mal ahorita. O sea, prácticamente le están vetando ya un derecho a su libertad. Le están vetando a que pueda tener directamente el sustento económico para su familia, en dado caso si él es el padre de hogar. Entonces hay muchas situaciones de que yo no veo directamente bien en cuanto a ese sistema de control telemático, pero bueno, ahí sí que ya tendrán que ver cómo van proporcionando que este sistema les funcione y de que no vayan a Lick, cometer. tal vez esto lo están trayendo de otros países, tal vez ya más en días de desarrollo, pero como bien usted dijo, aquí en Guatemala, pues no, tal vez no aplica eso, hasta puede ser inconstitucional, porque tiene ventaja, ¿verdad? Porque el que tiene dinero, pues lo paga, con tal de no ir a prisión, ¿verdad? Porque como usted dice en la experiencia, ahí sí, yo tenía un amigo que casi lo violaban allá, pero todo lo que se oye. Y, sí, y el con quien estaba tenía bastante dinero y le pagó para todos los gastos para que no lo tocaran, ¿verdad? Eso es bien delicado. O sea, tuvo suerte, compañeros. Vieran de que ahí cuando nomás entran las personas directamente empiezan a llamar a la famosa talacha, ¿va? Mire que si no nos dan 20,000 quetzales, 10,000 quetzales, aquí lo vamos a encargarnos de su familiar, ¿va? Imagínense que ustedes tengan encima ahí a 20 personas que los estén coaccionando, que los estén intimidando, que les estén diciendo de que si no llaman a sus familiares, si no les dan un número de teléfono, van a atentar contra de ellos, los van a violar, ¿verdad? O sea, qué situación más complicada, ¿verdad? Y si no tiene dinero para poder pagar, ahí no crean de que directamente les dicen a uno, pase adelante, mijo, ahí agarre su colchón y ahí hay comidita, no. Directamente ahí pasan días parados en lugares de que no se pueden ni menear, se menean, les pegan unas golpizas bárbaras, no se pueden ni acostar, o sea, situaciones graves, ¿verdad? Yo espero que nunca toquemos nosotros en un lugar de esos, ¿verdad? Pero son de las situaciones que se viven al diario en Guatemala, ¿verdad? Vamos a proseguir, compañeros. Referente a las medidas sustitutivas, ustedes van a poder encontrar en este artículo cuáles son las medidas que se pueden otorgar y cuáles directamente ustedes les van a pedir al juez para que les puedan garantizar una prisión, una medida sustitutiva, y con eso que no se vaya a una prisión preventiva a su cliente, ¿verdad? Siempre y cuando no tenga que sean delitos inescarcelables. Eso ustedes lo van a encontrar en su artículo también, 264, donde establece, no podrá concederse ninguna de las medidas sustitutivas enumeradas anteriormente en procesos instruidos contra reincidentes o delincuentes habituales
o por delitos de homicidio doloso, asesinato, parricidio, violación agravada, violación calificada, violación de menor de 12 años de edad, plagio o secuestro en todas sus formas, sabotaje, robo agravado, el reincidente de los delitos de portación ilegal de arma de fuego de uso civil y deportiva, tenencia de portación de arma de fuego con número de registro alterado, borrado o no legalmente marcada por DIGECAM. También quedan excluidos los de las medidas sustitutivas, los delitos comprendidos en el capítulo 7º del decreto 4892 del Congreso de la República, Ley de Narcoactividad. Entonces, en ese sentido de ideas, compañeros, ahí en ese artículo, ahí arriba ustedes les pueden poner delitos inescarcelables. ¿Qué quiere decir? Que esos delitos que establecen ahí no gozan de medidas sustitutivas, ¿verdad? Entonces, si algún día les llega algún su casito con algún delito de esos, le imputan ese delito, definitivamente no se vayan a pronunciar a solicitarle medidas al juez, porque si no les va a regañar. ¿Estamos? Sí, licenciado, gracias. Catherine. Buenas tardes, disculpe, ¿se puede volver a repetir donde dijo que anotáramos en las medidas sustitutivas, por favor? Va. Está bien. Artículo 264, donde dice, no podrá concederse ninguna de las medidas sustitutivas. Ahí pueden ustedes poner ahí su anotación, delitos inexcarcelables. Gracias, licenciado. Bueno, compañeros, ya está el link sí, Tatiana, tiene la palabra. Hola, licenciado, y buenas tardes a todos. Espero que todos estén bien. Les comento, el link de asistencia ya está en el chat de esta reunión. Ahorita deshabilité los mensajes aquí en la reunión solo para que no se sature y no pierdan el link. Les mandé también instrucciones porque el link se va a habilitar hasta las 18:45, es decir, en 2 minutos. Le quité estos minutitos al licenciado solo para pedirles que por favor en sí anunciar aquí en la clase y que estén enterados que ya está el link, para que no tengan problemas a la hora de llenarlo, a la hora de subirlo, porque el link sí se cierra a las 7 en punto. Por eso es que si ustedes después de las 7 en punto intentan llenar el link, ya va a estar cerrado. Entonces, para que puedan tomarlo en cuenta y llenar ahorita a las 45, si alguien presenta algún inconveniente, con mucho gusto yo voy a estar ahí al pendiente. Y cualquier cosita, pues eso, ¿verdad? Solo para informarles, porque ayer sí tuvieron un poquito de inconveniente con que se les cerró, pero sí a las 7 se da por finalizado ya el link. Entonces, a los que por alguna razón no vayan a poder llenar después de esa hora, se comunican conmigo, pero sí lo ideal es que puedan hacerlo, ¿verdad? Que lo puedan hacer ahorita que está habilitado y solamente licencia. Gracias, Tatiana. Te agradezco. Compañeros, por favor, tomar mucho las recomendaciones, por favor. Sí, Rudy. Licenciado, lo que es el arresto domiciliario es como un derecho, ¿verdad? Pero si póngase la defensa no la tiene, prácticamente tiene prisión preventiva, ¿verdad? Sí, compañero. De eso la importancia que les hago saber, de que para que ustedes puedan desvanecer el peligro de fuga y la obstaculización a la averiguación de la verdad, tienen que tener sus documentos para poder acreditar el arraigo. Los documentos que normalmente se solicitan son recibo de energía eléctrica o de agua, donde acredite la residencia en original. No vayan a presentarle fotocopia, porque recordemos de que deben ser documentos originales. En dado caso, si donde viven no es propio, que le puedan extender una carta o un contrato de arrendamiento para acreditar que directamente él sí reside en el lugar, ¿ya? 3 cartas de recomendación donde puedan otorgar buenas referencias directamente de esta persona que ustedes están defendiendo, y también antecedentes penales y policiales, ¿verdad? Denme un segundo. Entonces, compañeros, para poder acreditar y desvanecer esos peligros de fuga, debemos de poder incorporar esos documentos. ¿Por qué? Porque nosotros le tenemos que hacer ver al juez, señor juez, directamente no hay peligro de fuga,
no hay peligro de obstaculización, lo desvanecemos a través del recibo de energía eléctrica. Si bien es cierto, mi cliente ha manifestado que vive en tal y tal dirección, coincide con el recibo, pero el recibo no aparece a nombre de él. Le presentamos también un documento de arrendamiento directamente donde la persona les ha arrendado y ellos tienen más de 5 años de estar viviendo ahí. Se desvanece el peligro de fuga. Directamente en la obstaculización le presentamos antecedentes penales y policiales, le hacemos ver de que no es un delincuente habitual, que es primera vez de que está siendo detenido. Entonces de esa manera el juez ya tiene una orientación que no es una persona de peligro, que no va a obstruir en una investigación, que va a colaborar con el Ministerio Público para aportar los medios de prueba al proceso, ¿verdad? Otra situación, si en dado caso nuestro cliente tiene hijos menores, podemos acreditar directamente certificaciones de nacimiento, de hacerle ver, señor juez, si se le da una prisión preventiva, dejamos sin resguardo directamente a los menores, ¿verdad? Tenemos que velar por el interés superior de los niños, que si él es el único ingreso, poder llevarlo. Sí, sí, Kevin, y después Félix. Yo he ido a varias audiencias. Una vez fui a una por el delito de extorsión. Pues en este caso era una jovencita como de 25, 23 años aproximadamente, pues ella fue cómplice del delito, pero relativamente como se tipifica el delito de extorsión, pues se le da la pena como autora principal, por decirlo así. Se manifiestan que es pluriparticipativo. Ajá. Pongamos que ella dijo que tenía hijos, era madre soltera, y que ella era quien velaba por ellos económicamente. El problema acá fue, como bien lo propone, pues las pruebas no indicaban eso. El juez lo que le hizo saber a las partes fue que no existía ninguna certificación dentro del proceso que acreditara pues fe de edad, certificaciones de nacimiento, etcétera, etcétera, donde acreditara que ella realmente tenía hijos, que realmente era madre y así, ¿verdad? Entonces pues le aplicó la máxima del delito de extorsión. Pues por la mala praxis de la licenciada en este caso, que no diligenció los medios de prueba adecuados para hacer valer que ella sí tenía hijos. Ahí estamos, Kevin, ya ves la importancia directamente y lo que yo les hago saber de que nosotros como abogados tenemos una gran carga sobre nosotros también, porque nosotros debemos de llevar esos documentos, debemos de hacerlo saber, por ejemplo, la previa comunicación que tenemos con nuestro patrocinado, de poder obtener la información, preguntarle, bueno, ¿dónde vive? ¿Quiénes son sus padres? ¿Usted alquila, renta? ¿Tiene hijos? ¿Cuántos hijos? ¿Verdad? Nosotros ya tenemos que saber eso, apuntarlo y bueno, vamos y revisemos directamente y adjuntemos documentos para que en un futuro podamos desvanecer esos peligros como tal y podamos, si bien la van a ligar por el delito de extorsión, pero que pueda salir con una libertad, una medida sustitutiva y posterior poder hacer ya tal vez una revisión de la medida de coerción. Le vamos a dar la palabra a Félix y después a Julio Javier. Licenciado, buenas noches. Perdone, Buenas noches. en el tema visto para hoy en la asistencia, ¿consignamos ahí peligro de fuga o...? No, compañero, miren pues, ustedes van a consignar hoy el objeto de la prueba. Yo les estoy dando la clase directamente abierta porque yo necesito que ustedes lleguen al punto de saber qué es la prueba, en qué momentos ustedes deben de probar algo y cuáles son las herramientas para poderlo hacer en la práctica. O sea, yo les puedo dar directamente conceptos, qué es prueba, qué es esto, qué es el otro, pero directamente si ustedes no ven en un caso concreto cómo aplicar la prueba, de nada nos va a servir que ustedes salgan a la calle y no lleven esa orientación, ¿verdad? Entonces, todo va ahorita argumentado directamente, objeto de la prueba, definiciones de prueba, ¿verdad? Julio Javier, tienes la palabra. Perdón, licenciado, ya me quedó clara la consulta, era con respecto al tema de la asistencia, se lo agradezco mucho. Muy bien, Julio. Bueno, Henry. Licenciado, una pregunta, si en el caso de que no hubiera un contrato de arrendamiento, ¿se podría presentar una carta en donde la propietaria está constatando de que les está alquilando a nuestro imputado? Y para darle más formalidad podemos levantar
La legalización de la firma también. Claro, muy bien, sí. Esa es una herramienta también porque directamente a veces no existe el contrato de arrendamiento. A veces hay personas directamente que dicen, bueno, de palabra, va, yo te alquilo y está bien, ahí nada más. Entonces sí, debemos de adjuntar una carta directamente donde la persona que les ha dado un arrendamiento y adjuntar directamente su copia de DPI y si les da tiempo y todo, legalicen la firma directamente donde ella les está dando la autorización y está dando la fe de que ella directamente es la propietaria del bien inmueble y ella se los está dando en alquiler. De esa forma desvanecen ese peligro de fuga. Se utiliza a diario. Es una herramienta muy buena, compañeros. Les voy a dar unas definiciones en cuanto a la prueba. Por favor, anotarlas. Bueno, prueba es todo dato objetivo que se incorpora legalmente al proceso. ¿Está muy rápido o les hablo más despacio, compañeros? Un poquito más despacio. Está bien, licenciado. Vamos a repetir. Prueba es todo dato objetivo que se incorpora legalmente al proceso, capaz de producir un conocimiento cierto o probable, acerca de los extremos de la imputación delictiva. ¿Estamos? ¿Lo podría repetir, licenciado? Claro. Prueba es todo dato objetivo que se incorpora legalmente al proceso, capaz de producir un conocimiento cierto o probable acerca de los extremos de la imputación delictiva. Otra definición, compañeros. Puede afirmarse, por tanto, prueba penal es todo elemento de conocimiento. Prueba penal es todo elemento de conocimiento. Cierto o probable. Sobre el objeto de la averiguación. Obtenido de conformidad con la legalidad del procedimiento. Entonces, compañeros, partiendo de esto. Licenciado, disculpe. Sí, respecto a la prueba, pues también podemos especificar que existen varios tipos de prueba. O sea, vamos no estoy mal. ¿Sí? Sí, Kevin, decime. Pues si no estoy mal, está la legal, que se encuentra en el artículo 183 en su último párrafo, está la lícita y también está la pertinente, si no muy recuerdo. Así es, compañero. Ese tema, si todo marcha bien, lo vamos a desarrollar en las siguientes clases, ¿verdad? Ahorita, por el momento, vamos a quedarnos acá. Y si alguien tiene alguna duda referente a la clase, lo pueden manifestar ahora. Si no tienen dudas, vamos a dar hoy por terminada la clase hasta acá y les voy a dar un tiempo para que puedan, ahí sí que relajarse un poco para poder seguir con su siguiente clase. Licenciado, gracias, licenciado. Todo claro, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche.
Sí, sí, compañero. Fecha para el parcial todavía no sabe qué fecha va a ser. Todavía no. Viernes habían dicho. Sí, se las voy a confirmar. Les voy a enviar un mensaje a través de acá o con la compañera Tatiana para confirmarles. Ah, bueno. Gracias, licenciado. El examen es sencillo, compañero. El examen es sencillo. ¿Verdad? Licenciado, el examen va a valer, ¿cuántos puntos? 40. Como dejó 2 tareas, un laboratorio y una tarea. Sí, compañeros, el examen tiene una ponderación de 40 y directamente con las demás tareas y todos los enviaron van a tener su punteo. Yo en ese sentido soy objetivo. A mí lo único que les pido es que cumplan directamente con el tiempo y con lo establecido, ¿verdad, compañeros? Entonces, ahí todos, yo revisé los dos de los días donde se les envió. Ambos los enviaron en ambos los trabajos y ahí tienen su nota, ¿verdad? No se preocupen que eso, todos los compañeros que lo enviaron, ahí están, igual a las personas que me manifestaron que los habían enviado en otro momento, igual ya los tengo apuntados, ¿verdad? Licenciado, yo solo por un medio lo envié donde usted lo habilitó de último. Yo lo envié el día 9. Sí, compañera, ya la tengo anotada, no se preocupe, que ya verifiqué. Gracias, licenciado. Va, muy bien. Licenciado, Entonces, yo también se lo envié solamente en el último. Sí, Kevin, fue uno de los primeros, yo lo revisé. No tengas pena que ahí aparecen, ¿oíste? No te preocupes. Hubieron algunos que no enviaron. Sí, Evelyn. Disculpe, en el artículo 264, disculpe, ¿en qué párrafo era donde decía sobre los delitos incarcelables? Inexcarcelables. Es en el párrafo 3º, después del numeral 7º, compañera. Gracias. Bueno, compañeros, la última intervención. Oscar. Licenciado, buenas noches, mucho gusto. Mucho gusto, Oscar. Mire, ¿será que no me hace un gran favor me podría repetir la segunda definición que dio de la prueba, por favor? Disculpe. Vamos a ver, compañero. Yo la tengo anotada aquí, licenciado, si quiere. ¿Las puedes compartir al chat, Kevin? Sí. Va, te agradezco mucho. Entonces, de hecho, yo voy a hacer un resumen y se lo voy a pasar a la compañera Tatiana para que lo pase al grupo, pero aproximadamente mañana tal vez, porque todavía no termina. Te agradezco mucho, Kevin. Entonces, compañeros, Kevin les va a ayudar para que puedan tener un material de apoyo para que ustedes puedan pasarse ahí para su examen. Te agradezco mucho, Kevin, por tu fineza ahí de colaborar. Gracias, Kevin, que Dios te bendiga. Gracias, Kevin. Gracias, Kevin. Bendiciones, Kevin. Gracias, muy amable. Bueno, compañeros, entonces los dejo, que tengan ahí una feliz noche con cuidado y los que no han llegado a casa ahí que regresen sin novedad. Éxitos, ahí ya casi vamos terminando.